Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas a esta masterclass para mejorar nuestras relaciones laborales. Les cuento un poquito mi historia y me presento. Soy María Teresa Silva Flores, vivo en Lima, Perú. Y bueno, principalmente mi principal motivación para realizar esta masterclass es compartir un poco mi experiencia laboral dentro de empresas del sector financiero aquí en Perú, donde tengo muchos años trabajando de manera dependiente. He trabajado por muchos años de manera dependiente en planilla y también hay ocasiones en que sigo trabajando para estas empresas de manera independiente, de manera autónoma. No en planilla, sino trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, tengo cierta experiencia respecto a cuál es el sentir de trabajar dentro de una empresa. Y bueno, y también en vista de que muchas de mis clientas vienen de este mundo, viven ese mundo corporativo, hay muchos dolores, hay muchas emociones dentro del mundo laboral, sobre todo en que no se sienten bien, no se sienten muy motivadas dentro de su centro laboral. Entonces, en esta masterclass vamos a tocar, vamos a dar algunos tips, vamos a revisar ciertos aspectos que he podido recopilar dentro de mi experiencia como trabajadora dependiente en estas empresas y también como emprendedora, ¿no? Porque también tengo una visión de emprendedora que me ha ayudado a entender cómo me he vivido mi experiencia laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia laboral? Ya yo inicié mi mundo laboral desde el año 2002, de manera dependiente desde el año 2002 hasta el año 2017, ¿no? Entonces, para iniciar esa vida laboral en una empresa corporativa, yo tomé la decisión de estudiar una carrera en la universidad, que fue la carrera de ingeniería informática, ¿no? Entonces, ¿y por qué elegí estudiar la carrera de ingeniería informática? Porque yo buscaba estabilidad económica, ¿no? Y entonces, dentro de mi análisis de elección de la carrera que tenía que estudiar en la universidad, la mejor carrera que vi, la mejor carrera prometedora para que para que me brinde esa estabilidad económica era la ingeniería informática, la ingeniería de sistemas, que desde ese tiempo a la fecha, definitivamente en estos tiempos sigue siendo una carrera prometedora, donde si tú trabajas para una empresa como ingeniera de sistemas o ingeniera informática dentro del mundo tecnológico, definitivamente vas a tener un buen sueldo, un buen salario y vas a tener esa estabilidad económica dentro de ese mundo. Pero en el camino, en el desarrollo de mi ser, vamos a ver un ratito, en el camino de mi ser ingeniera, no me gustó mucho esa experiencia porque a pesar de que yo era muy joven, sentía de que se me pasaba mucho tiempo en ese trabajo porque trabajaba como consultora de sistemas y prácticamente terminaba de trabajar a las 11 de la noche, también trabajaba los fines de semana y en 3 años trabajando como ingeniera informática me cansé, me sentí muy limitada en ese trabajo y bueno, y comencé una nueva experiencia laboral. Me dice, varios usuarios quieren unirse a esta llamada, pero no los veo. Ya está. Ya está, ¿no? Entonces, en ese camino comencé a buscar una nueva experiencia laboral y esta nueva experiencia laboral fue
la auditoría interna. Bienvenida Guadalupe, bienvenida Yahoo, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, Hola Mari, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces les estaba contando un poquito mi historia profesional, que ha sido el motivo por el cual decidí realizar esta masterclass de cómo mejorar nuestras relaciones laborales. Y bueno, les estaba comentando que yo pasé por una primera etapa laboral como ingeniera informática. Luego de esa etapa de trabajar como ingeniera informática, busqué otro tipo de experiencia laboral y en esa búsqueda encontré el camino de trabajar como auditora interna dentro del mundo del sector financiero de aquí de Perú. Y en este camino del sector financiero, hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? Justo estamos iniciando. En este inicio en el sector financiero, como auditora interna, ya me quedé muchos años trabajando como auditora, prácticamente como más de 15 años en el mundo dependiente en planilla. Y ya desde el año 2017 sigo trabajando como auditora, pero de manera independiente por proyectos, ¿no? Entonces, claro, cuando inició mi mundo laboral de joven, cuando yo terminé la universidad, inicié a trabajar con mucho entusiasmo, con mucha energía, con muchas ganas de entregar todo mi conocimiento a las empresas, con muchas ganas de aprender de las empresas, de aprender de mis jefes, de aprender de todas las personas que trabajaban conmigo, con muchas ganas de ascender dentro de las empresas. ¿No? Y mi expectativa, la clásica pregunta que te hacen en una entrevista de trabajo es, ¿cómo te ves dentro de 5 años luego de ser contratada en la empresa? Y claro, la mayoría aspira a crecer, ¿no? A tener un desarrollo profesional dentro de la empresa, tener una línea de carrera, y llegar a tener altos puestos, ¿no? Dentro de una empresa. Pero eso fue al inicio, ¿no? Al inicio, pero ya conforme iban pasando los años, por la gran demanda que en muchas empresas hay, ¿no? Que todo es para ayer. Llegó un momento en que ya me sentí cansada, ¿no? Que ya no podía, ya no tenía esa misma energía inicial cuando inicié a trabajar de manera, cuando fui joven, ¿no? O sea, cuando inicié a trabajar dentro de las empresas, ¿no? Entonces, me di cuenta que tenía que sanar muchas heridas, ya me comencé a observar por qué me sentía de esa manera y comencé a buscar ayuda, ¿no? En terapias, mentorías, coaching, y en ese proceso de autodescubrimiento personal ya inició mi nueva carrera, que es desde el 2016, ya estoy trabajando dentro del mundo del área del desarrollo personal como terapeuta holística, coach ontológica, interventora estratégica y bueno, ya en los últimos años también integrando nuevos conocimientos de marketing digital y del mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, un poco les contaba un poco mi historia para que entiendan un poco mi experiencia en ese aspecto. Y bueno, vamos a iniciar con la explicación de hoy. Y bueno, entonces hoy día vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestras relaciones laborales. Entonces, para empezar esta masterclass es importante ubicarnos cómo nos sentimos actualmente, ¿no? Ya estando en un contexto de que queremos mejorar nuestras relaciones laborales dentro de una empresa, quiere decir que trabajamos para una empresa. La mayoría de los participantes de esta masterclass trabaja para una empresa
son colaboradores de una empresa o han tenido la experiencia de trabajar para una empresa, ¿no? O quizás estás en un momento en que trabajaste para una empresa, pero ahora estás buscando trabajo en otra empresa, ¿no? Entonces es importante ubicarnos, ¿no? Ubicarnos dónde estamos y reflexionar un poco cómo nos sentimos, cómo se siente nuestro ser colaborador, ¿no? Entiéndase colaborador, una persona que trabaja dentro de una empresa, ¿no? Entonces, habría que hacernos estas preguntas. ¿Disfruto mi vida como colaborador dentro de una empresa? ¿No? Entonces, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Quizás hemos pasado diferentes etapas trabajando para una empresa, ¿no? Como yo les conté personalmente, cuando inicié a trabajar dentro de una empresa, toda mi energía, mi motivación, mi entusiasmo estaba puesta en mi puesto de trabajo, pero conforme pasó el tiempo, esa energía y motivación se fue bajando, ¿no? Fue bajando. Y bueno, y fue bajando por muchos temas personales, por temas de la misma empresa, por muchas situaciones que hay que revisar, ¿no? No solamente es, no solo es qué es lo que está pasando en la empresa, sino hay muchos factores que también pueden afectar nuestro sentir dentro de la empresa. A ver, tenía ya, seguimos. Bien. Seguimos, vi que una persona ingresó. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué me impide disfrutar mi vida como colaborador? También es una pregunta importante que debemos de realizar, ¿no? Como les decía, nuestro sentir como colaboradores dentro de una empresa no solamente es impactada por lo que sucede en la empresa, por la situación coyuntural de la empresa, sino también otros factores que pueden alterar esa emoción. Podemos tener preocupaciones económicas, podemos tener preocupaciones porque en la familia tenemos familiares enfermos, quizás con los hijos, problemas con la pareja, con los padres, problemas familiares, ¿no? O quizás también nos dejamos nuestro sentir de ser colaborador también se puede ver afectado por las noticias, ¿no? Entonces, cada persona es única y cada persona, de acuerdo a cómo está viviendo su vida, puede afectar su vida de colaborador dentro de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué área de mi ser colaborador es todo un desafío? Es importante también hacernos esta pregunta, identificar qué área de mi ser colaborador es todo un desafío, ¿no? De repente, en nuestra etapa de ser colaboradores dentro de la empresa, al inicio, cuando iniciamos a trabajar dentro de una empresa, empezamos como practicantes, empezamos como asistentes y obviamente ese tipo de trabajo es un trabajo operativo, donde tenemos que hacer reportes, tenemos que hacer informes, ¿no? Entonces es un trabajo, bueno, como recién estamos empezando la carrera profesional, tenemos toda la energía de la juventud de hacer ese tipo de trabajo operativo. Pero de repente, si toda tu vida, toda tu carrera profesional te quedas en esa posición realizando trabajo operativo, entonces quizás para ti, ¿no? Sea un reto que quizás tú quieres escalar y tener una nueva posición, seguir subiendo, pero dentro de la empresa no te ascienden, ¿no? A realizar tareas de supervisión, de jefatura, de gestión. Entonces, quizás ahí hay dentro de tus funciones, dentro de tu personalidad, hay un área por mejorar, ¿no? Para que la empresa pueda considerarte, para que tú puedas ser jefe, supervisor, o puedas gestionar, o puedas seguir escalando dentro de una empresa, ¿no? Entonces, también es importante identificar
qué habilidades necesitamos mejorar para seguir creciendo dentro de la empresa si es que tú deseas seguir teniendo una línea de carrera dentro de la empresa, ¿no? Sientes que no sigues el ritmo de otros y te frustras, ¿no? Entonces también a veces nos sentimos en competencia dentro de una empresa, dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Porque dentro de tu equipo de trabajo son un equipo de trabajo y tienes un jefe y de repente dentro de la empresa hay una línea de carrera que quizás todos los años o cada 2 años ascienden a los colaboradores dentro de la empresa, entonces como que hay competencia, ¿no? A ver quién necesito hacerlo mejor que mis compañeros para que mi jefe me considere y me pueda ascender, ¿no? Entonces, a veces estamos en constante estrés porque queremos ascender y estamos en constante competencia y comparándonos constantemente con nuestro equipo, ¿no? Entonces, y también es importante hacernos esta pregunta de inicio, si es fácil tomar decisiones como colaborador, ¿no? Muchas veces, cuando empezamos a ser colaboradores dentro de una empresa, cuando realizamos trabajos operativos, no nos importa tomar muchas decisiones porque quien toma las decisiones es nuestro jefe, ¿no? O nuestro supervisor o nuestro coordinador, porque él es el que tiene las funciones de gestión dentro de la empresa, ¿no? Pero cuando ya asciendes, ¿no? Haces línea de carrera dentro de tu propia empresa o vas a otra empresa, pero ya tomas una nueva posición de gestión, tienes que aprender a tomar decisiones para tu equipo de trabajo, para mejorar los resultados dentro de una empresa, ¿no? Entonces, y a veces es un desafío para alguien que recién ascienden como jefe o como coordinador o como supervisor, tomar decisiones es un poco complicado, ¿no? ¿Y por qué es un poco complicado? Porque también como persona natural, independiente, también te es un poco como adulto, es un poco difícil tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué les parece estas preguntas, chicos? ¿Les hace un poco de sentido estas preguntas? Eh, ¿Algún tipo de reflexión respecto a estas preguntas que estamos realizando? ¿A alguien le gustaría compartir? Yahoo, Guadalupe, Daisy, Mireya, Samantha. Si no pueden compartir, quizás por el chat. Por el chat también pueden compartir. Hola Juan, ¿te animas a compartir? Hola, ¿cómo estás? Sí, más o menos estoy tratando. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Estoy tratando de reformular la pregunta que iba a hacer, pero a lo que voy es que de repente, como tú dices, ¿no? A veces cuando inicias recién tu trabajo laboral en una empresa, no tomas muchas, decisiones. Más bien te apoyas en lo que hacen o te piden tus jefes, porque de alguna forma tú dices, ah, bueno, ellos ya están en tiempo, ellos por ese cargo, ellos saben qué cosa debo hacer yo y cuál es la enseñanza que yo debería tener en mi estadía en este momento. Pero también yo creo que hoy en día, siendo un poco más revolucionario, creo, aunque los chicos son más desprendidos hoy en día, ya a veces ellos también, está bien, le das un to-do, ¿no? De qué cosas debe hacer, pero ellos también muchas veces, y me gusta a mí, porque a veces trabajo con chicos, eh, te dicen, mira, ¿qué te parece si lo podemos hacer así? Está bien, yo sé que tú lo has manejado así, pero hoy en día de repente lo podemos hacer de esta forma. Sí te llevas buenas sorpresas, eso sí, o sea, hay que ser honesto, pero también hay veces en las cuales tú dices cómo salieron de la universidad un poco desfasados de lo que es la vida real, ¿no? Y hasta a nosotros también nos carga un poco y por eso hay que tener un buen clima laboral con tu gente para que ellos también, no demostrarles obviamente que están mal, sino decirle como a nivel de coach, decirle, oye, ¿tú cómo lo harías? Si se equivoca, yo le diría,
no diría, no, no estás mal, sino, ¿y a ti qué te parece si lo podemos hacer así? ¿No? Entonces, creo que también es un juego también de lo que serían generaciones, ¿no? Mm. Cómo tratan las cosas. Pero no, está muy interesante, doctora. Más bien, te sigo escuchando, pero la reflexión va a eso, ¿no? O sea, también de darles a ellos un poco para que no patinen 100%, pero que de alguna forma te digan cómo lo manejarían ellos. Y a veces te puede sorprender también, ¿no? Claro, gracias Juan, gracias por compartir. Y en verdad sí, ahora estamos viviendo tiempos interesantes porque, por ejemplo, años atrás, una persona mayor, ¿no? Que ya tiene cierto recorrido, cierta experiencia en el mundo laboral, eh, no era capaz de escuchar a una persona joven que recién ha egresado de la universidad, ¿no? Porque era, no, tú eres como un niño, recién estás empezando, no sabes, ¿no? Pero en estos tiempos, la verdad es de que los jóvenes, los recién egresados, tienen otra mentalidad, son más ágiles en tomar decisiones, son más rápidos, están más familiarizados con los temas tecnológicos. Yo personalmente, para ingresar al mundo de Instagram, de verdad que al inicio se me hizo un mundo ingresar al Instagram, poder manejarme dentro del Instagram. ¿Y quién fue mi maestro? Una practicante en una empresa donde trabajaba, y una de las practicantes me ayudó y me ayudó a familiarizarme con el Instagram, ¿no? Entonces ahora en estos tiempos, las personas de grandes experiencias tienen que cambiar de chip, ¿no? Y sentir a los jóvenes como aliados, porque ahora los jóvenes si queremos mantenernos vigentes, profesionalmente, los jóvenes nos van a dar esos skills, nos van a ayudar a introducirnos en estas nuevas tecnologías de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay que cambiar estamos viviendo tiempos interesantes donde tenemos que cambiar mucho nuestra forma de pensar, nuestras creencias, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco durante esta masterclass. Gracias, Juan. Seguimos avanzando. Y bueno, también hay que preguntarnos ¿por qué inicié a trabajar para una empresa? ¿No? Es importante hacernos esta pregunta. Y no solo por trabajar para una empresa. En verdad tenemos que hacernos esta pregunta siempre para cualquier área de nuestra vida, ¿no? Ya, ¿por qué estoy trabajando para esta empresa? ¿Por qué quiero hacer esta actividad? ¿Por qué quiero trabajar en esta actividad? ¿Por qué quiero tener esta pareja? ¿Por qué quiero irme de viaje? ¿No? Comenzar a cuestionarnos por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué estamos tomando esta decisión, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nosotros tener este tipo de experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué inicié a trabajar para una empresa? Muchas veces, dentro de mi experiencia en las diferentes sesiones de coaching que realizo con diferentes clientes, he escuchado diferentes tipos de respuestas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, porque mis padres y mi entorno cercano me lo dijeron, ¿no? Muchas veces tomamos la decisión de trabajar para una empresa o de iniciar una carrera universitaria simplemente porque tus papás te lo dijeron, simplemente porque tu familia te lo dijo, simplemente porque tus amigos te lo dijeron. Y eso personalmente a mí me pasó eso, ¿no? Yo cuando decidí estudiar en la universidad, yo tuve, no, yo en el colegio pasé por dos fases. Primero, estudié en un colegio del Estado
Y en este colegio del Estado, el común denominador de mi entorno, de este colegio del Estado, no tenía como meta estudiar en la universidad, ¿no? Simplemente era terminar el colegio y a ver qué pasaba con su vida, si te casabas o te ponías a trabajar. Esa es como la mentalidad de un colegio nacional en esa época donde yo estudiaba, pero luego me cambié a estudiar en un colegio privado y justo en los últimos años de mi secundaria, ¿no? Entonces, cuando ya se tenía que decidir qué iba a pasar con María Teresa cuando terminara el colegio. Y nota curiosa es de que cuando en este colegio donde terminé, en este colegio privado donde terminé, todas las alumnas, todos era, ya voy a comenzar a prepararme para ingresar a la universidad. Entonces María Teresa ingresaba en una comunidad nueva para ella, entonces bueno, si todo el mundo va a estudiar a la universidad, estudiaré en la universidad, a ver cómo me va, ¿no? Pero a veces tomamos decisiones motivados por tu entorno, ¿no? El entorno se mueve por un camino y a veces tú no tienes claro qué camino seguir y a veces sigues caminos que hacia donde va tu entorno cercano, ¿no? En este caso, la familia, ¿no? La familia y el entorno cercano, el colegio, con las personas que más frecuentas, ¿no? O también, ¿por qué tomamos la decisión de trabajar para una empresa? Porque en la escuela y en la universidad nos prepararon y nos dijeron que teníamos que estudiar para trabajar para una empresa. Y realmente sí, ¿no? Yo no recuerdo realmente que cuando yo estudiaba en el colegio o cuando estudiaba en la universidad, se haya promovido dentro de la universidad o dentro del colegio. Bueno, en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos cuando yo estaba en la universidad y en el colegio, no se promovía el emprendimiento, ¿no? Cuando tú tengas tu negocio, cuando tú tengas tu empresa, no escuchaba ese tipo de consejos o de mentoría, ¿no? O alentar a los estudiantes que aspiren a eso, sino se fomentaba que cuando termines de estudiar el colegio tienes que postular a la universidad y en la universidad, bueno, cuando atiendas a tus clientes de las diferentes áreas de una empresa, pero siempre se motivaba en todo momento que tenías que trabajar para una empresa, ¿no? En estos tiempos creo que la situación ha cambiado porque ya, por ejemplo, he tenido la oportunidad de asistir a algunas charlas en diferentes universidades, bueno, acá en Lima, universidades privadas, y me he dado con la sorpresa de que, por ejemplo, hay chicos de 21 años, 22 años, ya creando sus propias empresas y facturando un buen dinero, ¿no? Entonces ya tienen una mentalidad de emprendedores, de tener diferentes empresas. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en estos tiempos el entorno digital también está ayudando mucho a tener esa mirada de darnos la oportunidad de ser emprendedores, ¿no? Entonces, muchos jóvenes ya tienen integrado ese chip del emprendimiento, ya algunos como que no, hay que convencerlos para que trabajen de una empresa porque un buen porcentaje quiere tener la experiencia de ser emprendedores, ¿no? Entonces, ahí también ha cambiado, ¿no? En estos tiempos. Otras personas, por ejemplo, dicen, ¿no? Yo trabajo por una empresa porque eso hacen todos, ¿no? Es como vivir, trabajar porque eso lo hacen todos y bueno, también yo lo hago, ¿no? O también porque no sé hacer otra cosa y no me queda de otra, ¿no? También, ¿no? Porque creen que lo que estudiaron en la universidad, lo que han trabajado por muchos años en algo, ya se han especializado, entonces ya se quedan en eso y solo buscan trabajo en lo que saben hacer, ¿no?
pero también hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos de la era digital, ahora que está viniendo los temas de inteligencia artificial, entonces también hay que hacer un análisis, una revisión, ¿no? Sobre lo que te has especializado, porque de repente ya no va a ser muy vigente en los próximos años, ¿no? Entonces hay que pensar en revisar esa experiencia adquirida en lo que estás trabajando, ¿no? Otras personas dicen por miedo a no tener ingresos fijos mensuales, ¿no? Muchas personas tienen miedo de no tener trabajo, ingresos fijos mensuales, ¿no? Para ellos es un gran riesgo y por eso deciden trabajar en una empresa, ¿no? Otras personas dicen, lo importante es tener un trabajo, ¿no? Mientras tenga un trabajo, todo bien, ¿no? Otras personas también dicen, porque tienen más, un espíritu más de crecimiento dentro de una empresa, ¿no? De crecer, de tener una línea de carrera. Y dicen, porque quiero ser gerente, quiero ser un gran ejecutivo, ¿no? Les gusta el mundo empresarial, entonces trabajan en una empresa porque les gusta y quieren una línea de carrera dentro de una empresa, ¿no? Otras personas porque quiero tener una vejez tranquila y jubilarme, ¿no? Porque claro, tienes un sueldo fijo y bueno, con el tema de las pensiones, ¿no? La AFP, la renta, entonces dice, ya trabajo dentro de una empresa y a los 60 años me jubilo y ya descanso, ¿no? Y recién a los 60 años descanso y me jubilo, ¿no? Otras personas es porque trabajar para una empresa me da estabilidad económica. Claro, te da estabilidad. También hay que tener cuidado con esta tranquilidad de estabilidad económica, porque claro, vas a tener estabilidad económica mientras trabajes para una empresa, pero también hay que considerar que a veces las empresas también están en constante movimiento y a veces las empresas, con estos cambios, ¿no? Coyunturales de crecimiento, de nuevas funciones, funcionalidades, nuevas necesidades dentro de la empresa, también viene la etapa de reducción de costos, ¿no? O reformulación de tipo de colaboradores que necesitan. Entonces, no es tan cierta esa estabilidad económica, porque también en cualquier momento la empresa puede prescindir de nuestros servicios, ¿no? Y otras personas porque me gusta, simplemente porque me gusta trabajar para una empresa, está bien. Y otro tipo de respuesta es porque siento que una empresa es un gran cliente a quien le brindo mis servicios, ¿no? Entonces, en verdad, esta última respuesta es una persona que ya tiene cierta mentalidad de emprendedor y que simplemente toma su experiencia de trabajo en una empresa como un gran cliente que tiene que brindar un gran servicio, que tiene un contrato con esa empresa y que paga mejor que otros clientes, ¿no? Entonces lo toma con una mentalidad de emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre estas respuestas, sobre esta reflexión, sobre por qué iniciamos, por qué trabajamos en una empresa? ¿A quién le gustaría compartir? Guadalupe, Daisy, Mireya, Yahoo. Si no pueden... Yo puedo participar. Sí, Daisy. Pues, buenas tardes con todos. Mi nombre es Daisy. Es cierto, como dices, creo que todos tenemos diferentes aspiraciones. O sea, como que para cada uno tener un trabajo significa algo diferente. Lo que yo noté aquí es que si yo escojo trabajar para una empresa es porque tengo esa seguridad de que voy a tener un sueldo seguro. Entonces, yo veo, me observo, entonces digo, una de mis razones por la cual trabajo para una empresa es porque tengo un sueldo seguro.
Ujú. Gracias, gracias Daisy, gracias por compartir. Y sí, muchas personas, muchas, de verdad creo que el 90% de las personas que trabaja para una empresa, es más, yo cuando por muchos años trabajé para una empresa era por eso, ¿no? Que quería un sueldo seguro fijo, ¿no? Porque claro, como hemos tenido esa, en mi caso particular, yo he tenido esa información de la familia, ¿no? Estudia para que trabajes para una empresa y tengas tu sueldo fijo. Pero claro, en ese momento cuando mis padres me lo decían y me inculcaron esa creencia de que trabajar para una empresa me daba estabilidad económica, es porque en la época de ellos, las personas que trabajaban en las empresas trabajaban por muchos años dentro de una empresa, ¿no? Podían trabajar 10, es más, habían personas, ¿no? Muchas de esas personas ingresaban a trabajar desde pequeños, desde que egresaron a la universidad y se jubilaron, ¿no? O sea, trabajaron 30 años, 40 años y se jubilaron de la empresa, ¿no? Entonces, claro, bajo ese contexto, nuestros papás nos enseñaron, tenían ese pensamiento y nos enseñaron eso. Pero ya en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, en mis tiempos también ya fue cambiando un poco, porque ya las empresas ya no te aseguraba esa estabilidad económica porque comenzaban a haber movimientos, ¿no? En cualquier momento, tú trabajas para una empresa, pero en cualquier momento la empresa te puede liquidar, ¿no? Te puede liquidar por reducción de costos, por un tema de crisis. Entonces, ya el tema de estabilidad económica en verdad en estos momentos es como una utopía, ya no es tan cierta realmente, ¿no? Y ahora en estos tiempos nuevos que estamos viviendo, de tiempos de la era digital, de inteligencia artificial, más aún, ¿no? Ese tipo de creencia de estabilidad económica por trabajar para una empresa también está muy, es muy incierta, ¿no? Porque también van a haber cambios, ¿no? Van a haber cambios dentro de las empresas, entonces no sabemos qué va a pasar con nuestras funciones, ¿no? Gracias, Daisy, gracias por compartir. Entonces, les voy a explicar de manera rápida que para mejorar para mejorar nuestras relaciones laborales es importante tener en cuenta en qué tipo de empresa estamos trabajando, ¿no? Bueno, y ahora para el tema de las relaciones laborales, los tipos de empresas se clasifican por el número de integrantes que hay en cada empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay empresas, bueno, no es una empresa, un emprendimiento de una persona, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona, yo soy una emprendedora y trabajo sola, ¿no? Trabajo sola, entonces soy una emprendedora, ¿no? Una emprendedora, pero bueno, soy una emprendedora que está camino a crecer, ¿no? Que aspira a crecer y convertirse en una gran empresa, ¿no? Poco a poco voy a ir creciendo y voy a convertirme, mis servicios se van a convertir en una gran empresa, ¿no? Hay empresas, ¿no? Que están conformadas por 2 o 10 personas. Luego hay empresas un poquito más grandes, de 11 a 100 personas y así, ¿no? Y hay empresas de 100 a 1000 personas y hay empresas por tamaño de empresa, ¿no? Por cuántas personas está conformadas, es cuántos integrantes hay en cada empresa, ¿no? Y hay otras empresas de 1000 y así, ¿no? Y también hay empresas que ya es un conglomerado de empresas, ¿no? Y es un conglomerado de empresas donde hay una corporación que dentro de esa corporación hay diferentes empresas dentro de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Por qué es importante? Ustedes me dirán, María Teresa, pero ¿por qué es importante
tener en cuenta, si quiero mejorar, si yo no me siento bien en mi trabajo, ¿por qué tengo que entender el tipo de empresa? Es que tenemos que identificar en qué tipo de empresa estamos trabajando. Si estamos trabajando en una empresa donde trabaja 2 personas, ¿no? O estamos trabajando en una empresa donde trabajan 1000 personas, o estamos trabajando en una empresa donde es un conglomerado de empresas. ¿Por qué es importante identificar? Porque cada empresa, dependiendo del tamaño de la misma, tiene diferentes necesidades y tiene diferentes comportamientos. Entonces, para mejorar nuestra relación laboral, es importante entender las necesidades de la empresa y por qué esta empresa tiene estas necesidades, ¿no? Entonces, y para satisfacer esas necesidades de cada empresa, hay diferentes actores dentro de una empresa, ¿no? Entonces, ahí voy a volver a compartir para que se pueda visualizar. Dentro de una empresa hay diferentes actores, ¿no? Hay diferentes actores que ayudan a satisfacer esas necesidades de los diferentes tipos de empresa. Entonces, bueno, el clásico organigrama de una empresa, ¿no? Para las personas que trabajan o han trabajado en una empresa, hay el clásico organigrama, ¿no? Yo les voy a presentar algo así general, así, la base de cualquier organigrama. En este organigrama donde de las personas que conforman una empresa se dividen en tres principales roles, ¿no? El primer rol es el rol de las tareas operativas, ¿no? Hay un grupo de personas dentro de la empresa, sea el tamaño que tenga la empresa, hay posiciones, funciones, puestos de trabajo que se requieren para realizar tareas operativas, ¿no? Y hay otro grupo de personas, puestos de trabajo, que cumplen las funciones de realizar las tareas de gestión dentro de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué significan las tareas de gestión? Son los que toman decisiones, los que planifican, los que organizan, ¿no? Los que señalan el camino a las personas que hacen las tareas operativas. ¿Y quiénes tienen el rol más alto dentro de una empresa? Son los dueños de la empresa, ¿no? Los dueños de la empresa o, bueno, ya en empresas más grandes, el directorio de una empresa, ¿no? Entonces, yo quiero que este tipo de roles y este tipo de organigrama lo comparen, por ejemplo, con una familia, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen tareas operativas es como, compárenlo como si fueran los hermanos menores, ¿no? Los hermanos menores a quienes hay que guiar, a quienes hay que enseñar, ¿no? Y los que hacen tareas de gestión son como los hermanos mayores, los que ya tienen cierta experiencia, los que pueden guiar, ¿no? Los que pueden guiar a los hermanos menores. Y los dueños y el directorio de una empresa son los papás, ¿no? Los papás de la familia, ¿no? Entonces, realmente cada empresa es como si fuera una familia, ¿no? Una familia con pocos integrantes, una familia con muchos integrantes. ¿Y qué es lo que pasa en una familia? A ver, ¿quién me puede contar qué es lo que pasa dentro de las relaciones de una familia, con los hermanos menores, con los hermanos mayores, con los papás? ¿Qué pasa en esa interacción dentro de una familia? ¿Quién me puede comentar? ¿Quién me puede poner un ejemplo? Mireya, Guadalupe, Daisy, Yahoo. Por el chat también pueden comentar. ¿Algún ejemplo? ¿Algo que se les ocurra? Bueno, seguimos. Entonces, bueno, lo que se puede presentar dentro de una familia son discusiones, desacuerdos,
resentimientos. De repente tenemos unos padres muy estrictos y exigen mucho a los hijos. De repente los hermanos menores son muy inquietos y los papás y los hermanos mayores no saben cómo gestionar a los hermanos menores. Y entonces todo ese tipo de circunstancias que sucede dentro de una familia también sucede dentro de una empresa, ¿no? Muchas veces hay expectativas de los dueños de una empresa, del directorio de una empresa, y piden a su personal, ¿no? Al personal dentro de la empresa, pero a veces el personal no se da el tiempo, ni tiene los conocimientos, ni tiene los recursos para satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces ahí viene una etapa de poder, de observar, ¿no? De observación propia y de observar a los demás actores dentro de una empresa, ¿no? Tengo que aprender a observarme y tengo que aprender a observar y a conocer quién es mi equipo de trabajo, ¿no? ¿Con qué personas trabajo? ¿Cuál es la personalidad de cada persona con la que trabajo? ¿Cuál es la personalidad de mi jefe, de mi coordinador, de mi gerente? Y si yo soy jefe, coordinador, gerente, también tengo que aprender a observar cuál es la personalidad de mi director, ¿no? De mi director, del dueño de la empresa, a quien yo reporto, tengo que observar su personalidad, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, y también tengo que mirar hacia abajo y también tengo que conocer la personalidad del equipo que me apoya para poder tener los resultados que estoy buscando. Tengo que observar su personalidad, tengo que observar sus necesidades, tengo que observar sus heridas. Entonces, tenemos que aprender a observar nuestro entorno para poder mejorar esas necesidades, porque muchas veces estas relaciones laborales, porque muchas veces caemos en que necesito que las demás personas atiendan mis necesidades, demandamos atención, pero muchas veces no estamos observando lo que necesita la otra parte y muchas veces eso es lo que trae problemas o inconvenientes dentro de un trabajo y también con cualquier tipo de relación personal que tengamos, ¿no? Entonces, dentro de esa observación, hay que tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Hay que tener en cuenta observar y conocer las personalidades de los diferentes actores dentro de la organización. No, bueno, aquí yo les pongo un ejemplo que es un poco más femenino. Espero que Juan haya visto esta serie, espero que sí, o que por lo menos tenga un tipo de conocimiento. Pero bueno, las imágenes de los personajes de esta serie. Las imágenes. Ah, ya sé quién es, Sex and the City. Los Es una personajes. película, creo, ¿no? Una serie y luego se convirtió en película. Y ahora también han vuelto. En HBO también ya sigue la serie. Okay. Y bueno, entonces las imágenes de las protagonistas de esta serie de Sex and the City hablan por sí solas, ¿no? Las imágenes muestran su tipo de personalidad, ¿no? Por ejemplo, la primera foto es la personalidad de una mujer insegura, que está sentada, relajada, con las piernas abiertas, ¿no? Así todas chuecas, ¿no? Entonces, prácticamente este tipo de personalidad se podría decir que en la mayoría de personas que recién inician a trabajar dentro de una empresa, ¿no? Los practicantes, entonces están
tienen esa personalidad todavía, algunos, ¿no? Un poco inseguros, inseguros porque están iniciando un camino dentro de la empresa, están, como decía Juan, ¿no? Inician un camino de crecimiento personal a la expectativa de ser guiados, que los guíen, ¿no? Para tener este inicio de experiencia laboral dentro de una empresa. Entonces, está bien tener una personalidad de inseguridad cuando uno recién empieza a trabajar en una empresa, ¿no? Si es practicante, asistente, porque es una persona que recién se está iniciando, necesita guía, necesita un mentor, ¿no? Necesita ciertas pautas, recién está iniciando y está bien tener esa personalidad, ¿no? Pero ¿y qué pasa si esta persona, como les decía anteriormente, sigue su personalidad como persona es una persona que siempre se siente insegura, ¿no? Entonces, claro, entonces quizás no va a poder crecer dentro de la empresa, ¿no? Porque siempre va a necesitar guía, siempre va a necesitar mentoría, siempre va a necesitar que le digan qué es lo que tiene que hacer dentro de una empresa, ¿no? En cambio, hay personas, y eso también hay que observarlo, ¿no? Por ejemplo, alguien que es jefe, gerente, coordinador, supervisor, tiene que observar las diferentes tipos de personalidades que tiene su equipo, ¿no? Y nos vamos a encontrar, y así también alguien que tiene hijos es lo mismo, ¿no? Tiene que ver cuáles son las diferentes personalidades que tienen sus hijos, ¿no? Algunos son más inseguros, otros son más que hacen las cosas más lento, otros son más rápidos, es lo mismo, ¿no? Hay que comenzar a observar las diferentes personalidades y a entender las diferentes personalidades y necesidades con las personas que interactuamos, tanto laboralmente como en los diferentes entornos donde nos desenvolvemos, ¿no? Y por ejemplo, la segunda imagen es la personalidad de una persona estética, ¿no? Una persona que se preocupa más por las formas, una persona que se preocupa más por las relaciones sociales, ¿no? Que está atento a escuchar y conversar con otras personas, ¿no? Y generalmente este tipo de personalidad, de personas más estéticas, sociables, que interactúan con diferentes personas dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un practicante que tiene una personalidad estética, ¿no? Que es sociable, este practicante tiene un camino muy corto de ser practicante, porque esa habilidad social de interacción dentro de una empresa que no tiene problemas en comunicarse con su propio jefe, que no tiene problemas de comunicarse con los jefes de otras áreas, no tiene problemas de comunicarse con otros gerentes, siendo practicante, que no tiene problemas de comunicarse con el gerente general o con el dueño de la empresa, es una persona que va a ser vista dentro de la empresa y como es vista, ¿no? Como se mantiene en observación y la gente lo conoce, entonces tiene mayores posibilidades de ascender dentro de una empresa, ¿no? Todo lo contrario, si hay una persona que es más insegura, que no le gusta relacionarse, que no le gusta conversar con las personas, entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tenemos? Por ejemplo, tenemos la siguiente foto, la personalidad de una persona perfeccionista. También tenemos que observar cuántas personas perfeccionistas conocemos dentro de una empresa, ¿no? Si nosotros somos perfeccionistas, está bien, ¿no? Porque
porque siempre tenemos que buscar hacer lo mejor que podemos dentro de nuestras funciones, dentro de una empresa. Pero a veces ser perfeccionista, a veces hace de que nos tome mucho tiempo al realizar cierta actividad dentro de la empresa. Entonces tenemos que tener cuidado dentro de ese perfeccionismo dentro de la empresa, porque a veces lo que se necesita es ser más práctico y menos perfeccionista, porque dependiendo de lo que se necesite, dependiendo del objetivo que se esté buscando dentro de la empresa, quizás no necesitamos mucho perfeccionismo, necesitamos un resultado pronto, ¿no? Y en estos tiempos que estamos viviendo, temas de la era digital y temas de agilidad, muchas personas que tienen la personalidad de perfeccionista, muchas personas que trabajan de una empresa y, por ejemplo, una empresa que ya está implementando las metodologías de agilidad, este tipo de personas quizás están siendo un cuello de botella dentro de la aplicación de este tipo de metodologías ágiles que se están aplicando dentro de la empresa, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado respecto a este tipo de personalidad. Ahora, si tenemos un jefe que tiene la personalidad de ser perfeccionista, y tú no lo eres, entonces ahí también quizás lo pases un poco mal, ¿no? Porque claro, el jefe perfeccionista te va a exigir, te va a pedir, te va a demandar, y como tú no eres perfeccionista, entonces van a chocar, ¿no? Entonces, por eso hay que observar mucho las personalidades de las personas con las que trabajamos, de nuestros jefes, de las personas que trabajan con nosotros, observar mucho sus personalidades, ¿no? Y bueno, y por último, uno de los ejemplos de ser perfeccionistas, por ejemplo, es, otra personalidad es una persona empoderada, ¿no? Una persona que no se complica, es una persona que le gusta hacer bien su trabajo, es una persona que le gusta relacionarse, es una persona que es práctica, es una persona que comunica lo que necesita, es una persona que negocia con facilidad, ¿no? Entonces, esta es una personalidad más saludable para uno mismo, no para la empresa. Quizás para las empresas no sea tan saludable que todos sus colaboradores tengan una personalidad tan empoderada, ¿no? Porque dependiendo de las funciones, cada función dentro de una empresa necesita una personalidad propia, ¿no? Del colaborador, para que pueda atender esa necesidad dentro de la empresa. Pero nosotros como colaboradores, en verdad, tener una personalidad empoderada para trabajar dentro de una empresa es esa persona que tiene la percepción de que la empresa es un cliente, ¿no? Un cliente a quien yo tengo que satisfacer sus necesidades. No me complico porque mi objetivo es satisfacer las necesidades de la empresa, satisfacer sus servicios. Yo tengo los recursos para satisfacer sus servicios, así que el comportamiento, la interacción de las personas con las que trabajo no me afecta emocionalmente, porque yo ya sé que esta persona es perfeccionista. Entonces, de alguna manera, yo ya he aprendido a relacionarme con personas que son perfeccionistas. He aprendido a relacionarme con personas que son inseguras. He aprendido a relacionarme con personas que tienen una personalidad estética, ¿no? Entonces, esa es una habilidad a desarrollar dentro de nuestro entorno laboral, y en verdad es una habilidad que nos va a dar grandes beneficios, no solamente en nuestro entorno laboral, sino en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Más adelante, quizás si quieres,
ser emprendedor también te va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre estos chicos? Sobre lo que hemos conversado, sobre el tipo de, la importancia del tipo de empresas, por el tamaño de empresa, sobre los diferentes roles dentro de una empresa, las tareas operativas, las tareas de gestión, la dirección de una empresa y sobre las personalidades que podemos encontrar dentro de la empresa. Sí, Juan, tenías levantada la mano. Disculpa, no lo había visto. No te preocupes. A ver, tengo dos cositas. Uno es, tienes toda la razón en la palabra negociación. O sea, es básico, básico. Sea de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Es básico. Y sí te pediría, por ejemplo, que me des, dado que tú tienes también bastante experiencia, ¿cuál ha sido tu caso más duro en un jefe perfeccionista y cómo lo manejaste? Claro, hay que escuchar las necesidades, ¿no? Hay que escuchar las necesidades de lo que necesita una persona perfeccionista, ¿no? Y dentro de esas necesidades tenemos que hacer como una autoevaluación rápida si es que podemos cumplir sus necesidades, ¿no? Lo que nos está pidiendo. Y si no podemos cumplir sus necesidades, sea porque de repente lo que me está pidiendo no tengo el conocimiento, cuando tenemos una personalidad empoderada, voy a ser capaz de decirle, mira, lo que tú me estás pidiendo, yo no tengo conocimiento, ¿no? No tengo conocimiento y necesito que me guíes, que me enseñes, ¿no? Entonces, porque no sé, ¿no? O de repente tienes otro tema con el jefe perfeccionista que lo que te está pidiendo era para ayer, ¿no? Te llama ahorita y te dice, mira, necesito este informe y era para ayer, así que hazlo ahorita, al toque, ¿no? Claro, hay varios escenarios. Hay varios escenarios, diferentes necesidades, casuísticas Ujú. que se puede presentar con el jefe perfeccionista, ¿no? Pero el tema no es el jefe perfeccionista, sino qué tipo de personalidad tienes, ¿no? Si tienes una personalidad empoderada, eres capaz de decirle lo que está fallando o lo que no puedes cumplir con tu jefe perfeccionista y de ahí comienzas a negociar, ¿no? Vas a ser capaz de comunicarlo y de decirlo, ¿no? Con total tranquilidad. Pero si tienes una personalidad, por ejemplo, de ser una persona insegura, te vas a quedar callada, ¿no? O callado, ¿no? Y y entonces, si te llama ahorita para pedirte un informe que era para ayer y recién te lo está pidiendo, simplemente te vas a quedar callado y lo vas a hacer, ¿no? Y vas a estar renegando y llorando, ahí, maldiciendo a tu jefe, pero lo vas a hacer, ¿no? Ahora, si tienes una personalidad estética, ¿no? De la que hemos estado comentando, que te gusta cuidar las apariencias, las relaciones sociales, ¿no? Entonces, si tienes un jefe perfeccionista y te pidió algo para ayer, de repente también tengas un poquito de inseguridad, pero más que todo te va a importar el qué dirán, ¿no? O sea, el qué dirán, no, si mi jefe, ¿qué va a decir mi jefe? No, yo tengo que cumplir con él, ¿no? Porque me importa mucho lo que va a pensar de mí, ¿no? Teniendo esa personalidad estética o de relaciones sociales, de cuidar las apariencias, ¿no? Entonces, todo depende, nosotros actuamos basado en nuestra personalidad y esta personalidad que cada uno tiene y que es única por cada persona, esta personalidad que tenemos se construye basado en experiencias familiares, en experiencias de vida, ¿no? Sobre todo en nuestros primeros años de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú has tenido papá y mamá
personas muy exigentes, han sido muy exigentes cuando tú has sido niño, entonces vas a desarrollar una personalidad de inseguridad. Y cuando tengas un jefe perfeccionista o estricto, lo vas a asociar mucho con tu papá y mamá, ¿no? Porque cuando fuiste niño, tu figura de autoridad era papá y mamá. Ahora, cuando trabajas en una empresa, tu figura de autoridad son tus jefes, ¿no? Entonces, te vas a comportar con tus jefes, vas a tener esa misma relación que tienes con tus papás, ¿no? Entonces, si has tenido conflictos con tus papás, también los vas a tener de la misma manera con tus jefes. Y si tienes subalternos, y si tú eres jefe, y si tienes subalternos, de la misma manera que tú te relacionas con tus hijos, de la misma manera también te vas a relacionar con tus subalternos, ¿no? Porque tú eres la autoridad y de alguna manera los estás guiando. Entonces, de la misma manera funciona, ¿no? Son patrones de conductas sistemáticas que se repiten en las diferentes áreas de nuestra vida. Gracias, Juan, por tu pregunta. No sé si alguien más desee compartir algo, alguna pregunta. Rosemary, bienvenida. Yahoo, Guadalupe. Sí, ¿quién más? Ah, Mirellín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Sí, Mari, justo te escuchaba y yo creería que quizás un poco el tema de los rasgos de personalidad devienen un poco, creo yo, están alineados un poco a la madurez también que vas adquiriendo en el tiempo y que van teniendo las personas. Porque de hecho, no sé, bueno, seguramente sí, ¿no? De pronto si a un niño o sea, desde muy chiquito, de pronto en su familia, ve que el papá es un gran empresario, la mamá también está muy involucrada en temas de hacer negocios, qué sé yo, seguramente el chico puede, a sus 18 años, 20 años, que me ha pasado, he conocido a alguien de 21 años, bueno, no peruano, ¿no? Nacionalidad judía, bueno, a sus 21 años es CEO de una empresa digital que tiene millones de seguidores y se dedica a temas de Airbnb, ¿no? Y de pronto es porque quizás vio a sus padres un poco, lo encaminaron por ahí, además que seguramente un tema de educación lo dirigió hacia eso, ¿no? Hacia el tema de poder empoderarte y decidir, porque yo creería que realmente es un empoderado el emprendedor que avanza, ¿no? Porque de pronto tener un emprendimiento y empezarlo podría no ser tan complicado, ¿no? Basta de un primer paso, pero el mantenerte en el tiempo es donde hace que de pronto te vayas curtiendo en el camino y te conviertas quizás ya en una persona empoderada, ¿no? O sea, yo escuchaba y veía y decía, claro, o sea, yo cuando, por ejemplo, empecé igual saliendo de la universidad y era practicante, yo creo que era así la insegura, así hasta sentada con eso, de esa misma forma que, que la actriz, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Tenía un jefe perfeccionista ahí tomando lo que decía Juan. Me tocó un jefe perfeccionista que recuerdo que me pidió un informe de ventas y yo le presenté un informe, digamos, medio resumen, y me miró y me lo rompió en la cara y me dijo que sí, eso me habían enseñado en la universidad, ¿no? Y yo no supe tampoco cómo contestar y me sentí triste porque, digamos, claro, me lo pidió como medio última hora, pero igual, mira, esto que generó en mí, me dio bronca, me dio cólera, pero dije, no, yo lo voy a hacer y me quedé literal, terminé como hasta a las 2 de la mañana, pedí un taxi para irme a mi casa y el día siguiente le presenté el informe completo, con detalles, no sé, hice unas cosas así como que con macros y él me dijo, esto es lo que esperaba de ti, Mireia, ¿no? O sea, entonces, o sea, igual como que, o sea, no sé qué sería pues ahí, ¿no? Mi sentido de no me vas a maltratar, no me vas a pisotear, no lo sé, y hizo que un poco resuelva el tema y bueno, a partir de eso igual ahí nada más a los meses me ascendieron a jefe, ¿no? Entonces creo yo que, y a medida que va pasando el tiempo y uno va viviendo diferentes experiencias en la vida,
creo que ahí es donde vas un poco, como te digo, moldeando, ¿no? Moldeando un poco tu forma de ser, pensar, y de pronto ya, yo hoy, por ejemplo, a mí me preguntan, yo sí me siento empoderada, ¿no? O sea, en general, incluso a veces cuando tú sabes que tengo la empresa, pero incluso a veces cuando, por momentos, porque tener una empresa, como siempre lo digo, no es nada sencillo, y a veces hay meses muy flacos, pues, ¿no? Donde de pronto estás mirando y tienes que igual pagar al personal y dices, oye, ¿cómo hago para poder generar más recursos? Entonces, y a veces es como que medio, como que quieres mirar hacia el otro lado a ver qué pasa en el mundo de los dependientes, ¿no? Pero igual me sigo quedando, ¿no? Terca en lo mío, porque igual tengo mis propios espacios y qué sé yo, ¿no? Pero sí, yo diría que igual es un tema que quizás va asociado a la madurez de la persona. Ese era mi compartir. Gracias, Mirellín. Sí, ¿no? Entonces, sí es importante el factor madurez de nosotros los adultos, ¿no? Porque aquí todos somos adultos, mayores de 18 años ya somos adultos, pero muchas veces somos adultos, pero no nos hemos dado cuenta que somos adultos, ¿no? Ya dependiendo a lo largo de los años, vamos transitando, ¿no? Ese recorrido de personalidades, ¿no? Como Mireya lo ha comentado, bueno, cuando terminó la universidad, inició a trabajar, tenía una personalidad de inseguridad. Y bueno, dependiendo los desafíos que se nos van presentando en el camino, en la vida, tanto personal como laboralmente, vamos a reaccionar de dos maneras, ¿no? O reaccionamos modo víctima, sintiéndonos mal y quedándonos ahí, ¿por qué me pasó esto? ¿No? Por ejemplo, muy claro, Mireya lo comentó, ¿no? Un jefe que te trata mal. Entonces, como adultos, muchas veces en las relaciones laborales, muchas veces nos resentimos, nos molestamos, nos sentimos mal, nos desmotivamos, porque tenemos esa personalidad de inseguridad y nos quedamos ahí y no tomamos la decisión de cambiar ese sentir. Muchas veces queremos que ese sentir cambie cuando el jefe, por ejemplo, cambie su personalidad, ¿no? Porque nosotros estamos esperando que el otro cambie. Pero cuando ya tenemos una personalidad empoderada, ya somos personas maduras, somos adultos empoderados y ya nuestra perspectiva cambia, ¿no? Entonces, así tengamos un jefe perfeccionista, un jefe que grita, un jefe, no sé, que te pide las cosas de mala manera, ¿no? Obviamente no digo que vamos a aceptar ese tipo de comportamiento eternamente, ¿no? Tampoco no es la idea, ¿no? Obviamente, si tienes una personalidad empoderada, cuando suceden ese tipo de eventos, tú comunicas, ¿no? O sea, entiendes, tratas de entender por qué la persona está actuando de esa manera, ¿no? Te conviertes en un observador de personalidades y tratas de entender las necesidades de este jefe o de esta persona que te está tratando de esa manera. Obviamente, también hay que comunicarle a esa persona, mira, entiendo tu necesidad, entiendo que de repente te pusiste nervioso y como estabas nervioso porque a ti también te están presionando de arriba, ¿no? El directorio, el dueño de la empresa te está presionando, entonces, claro, esa presión ha bajado de mala manera hacia mi persona, ¿no? Entiendo eso, pero por favor, para que haya un mejor clima laboral, ¿no? Entonces, hay que mejorar la forma de hacer este tipo de pedidos, ¿no? Entonces, cuando tienes una personalidad empoderada, comunicas. No tienes miedo de no comunicar de comunicar tu sentir, ¿no? O sea, como eres una persona empoderada, simplemente todo lo que llega lo observas, lo comunicas, si te gustó, no te gustó, no te afecta mucho cómo lo tome la otra persona y negocias, ¿no? Y simplemente te vuelves una persona práctica
y sigues, y no lo tomas a personal y sigues en el trabajo, o simplemente si la situación no mejora, tomas otro tipo de decisión, ¿no? Comienzas a buscar tu trabajo o te comienzas a preparar a desarrollar tus habilidades para ser emprendedora, si es que deseas ser emprendedora, ¿no? Sigue tu trabajo continuo de mejora, tanto personal y profesional, ¿no? Gracias, Mirellín. Gracias, Guadalupe. Ahí veo tu mensajito. Si tienes alguna pregunta, Guadalupe, déjanos tu pregunta por el chat, si es que no puedes participar vía audio, y también Yahoo y Rosemary. Si es que tienen alguna pregunta, consulta, también. Bueno, entonces seguimos avanzando. Rosemary, sí. Una pregunta, ¿dónde está el chat? ¿Cómo encuentro el chat aquí? Es que no lo veo en mi tableta. En la parte inferior derecha, no sé si ves un candadito, hay unas figuritas, triangulito, y también están la lista de los participantes. ¿Sí lo ves? No, el mío no lo presenta. De repente es por la forma del dispositivo y no lo permite ver. Vale, está bien. ¿Te gustaría, no pasa nada. ¿Te gustaría comentar algo sobre lo que hemos estado conversando? ¿Alguna reflexión? Estaba pensando en cuando la persona es empoderada, es una persona que no está envuelta emocionalmente, sino que, como has dicho, es un observador. Ve la situación, la analiza, busca la raíz, busca solución y la presenta. Y no se envuelve ella. Perfecto. Un resumen perfecto. Gracias, Rosemary. Sí, no nos envolvemos, no nos envolvemos en lo que está pasando. Simplemente te vuelves en observador, tomas decisiones, actúas y como que te cuidas, ¿no? Como que aprende a cuidarse y como que hay un propio autocuidado emocional y siempre enfocado o enfocada hacia a cubrir tus propias necesidades, ¿no? Eso es. Gracias, Rosemary. Bueno, seguimos avanzando y claro, ya vamos a terminar, para finalizar. Entonces, algunos tips para podernos empoderar y mejorar nuestras relaciones laborales. Es importante ese autocuidado, como lo que hemos estado conversando con Rosemary, ¿no? Y ese autocuidado es pasar por un proceso de autoconocimiento, ¿no? ¿Quiénes somos, no? ¿Quién es María Teresa? ¿Qué recursos tiene María Teresa? ¿Qué conocimientos tiene María Teresa? ¿Qué tipo de experiencia tiene María Teresa? ¿No? Y este tipo de reconocimiento, de autovalorización, de lo que somos, de lo que hemos aprendido, del tipo de experiencia que tenemos, eso nos da seguridad, ¿no? Nos da seguridad, ya podemos plantar firmes frente a cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Ya vamos a poder desarrollar esa personalidad de empoderamiento, ¿no? Y vamos a poder sentirnos seguras, ¿no? Seguras y seguros ante cualquier circunstancia, porque ya nos conocemos, ¿no? Ya conocemos nuestras fortalezas, ya conocemos nuestros recursos, ya sabemos cómo podemos actuar frente a cualquier inconveniente que se presente, y también ya sabemos de que tenemos ciertas debilidades y que decir, uy, no, se me presentó este desafío. No, ya me conozco, ya sé que todavía estoy floja por aquí, necesito un acompañamiento, necesito un mentor, necesito un curso para poder fortalecer esa debilidad, pero como dicen, ¿no? El conocimiento nos da poder. Imagínate si cualquier conocimiento que tenemos, ¿no? Por los cursos que llevamos, maestrías, diplomados, certificados, nos da poder de decisión.
Imagínense tener un propio autoconocimiento como personas, ¿no? Nos da más poder todavía, ¿no? Más seguridad y más confianza frente a cualquier desafío, ¿no? Y también aprender a gestionarnos emocionalmente para poder seguir avanzando, ¿no? Como lo que hemos estado conversando, como el fabuloso resumen que nos ha hecho Rosemary, ¿no? Ese autocuidado, el ser solamente observador, y al ser observador es como jugar el ajedrez, ¿no? Bueno, y eso que yo no sé jugar ajedrez, tengo que aprender a jugar, pero de lo que observo, ¿no? De un juego de ajedrez es aprender a gestionarte emocionalmente, es aprender a mover las fichas de tus emociones, ¿no? Entonces, y ahí y aprendes a hacer, aprendes a gestionarte y aprendes a autocuidarte emocionalmente, ¿no? Y eso es importante. Aprender a comunicar, ¿no? Aprender a comunicar tus necesidades, lo que necesitas, tus expectativas, y a todo nivel, ¿no? A todo nivel, no solo dentro, o sea, comunicarte dentro de la empresa, saber comunicarte con el equipo que trabajas, con tus pares, saber comunicarte con tu jefe, saber comunicarte con otros jefes de otras áreas, aprender a relacionarte con otras áreas dentro de la empresa. Y lo mismo también ese tipo de habilidad en tu lado personal, ¿no? Aprender a comunicarte con tus amistades, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. También socializar con otras personas, con otros entornos que tienen otro tipo de experiencia, otro tipo de creencias, otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces es importante comunicarnos con otras personas, ¿no? Y aprender a negociar, ¿no? Aprender a negociar, porque muchas veces hemos aprendido a imponer, ¿no? Por ejemplo, un jefe, la mayoría de jefes, ¿no? Simplemente dicen, tienes que hacer esto y punto. No saben escuchar, ¿no? O sea, tú tienes que escuchar mi voz y tienes que cumplir con lo que yo te digo, ¿no? Y muchas veces, y no solamente sucede en el trabajo, también sucede con las familias, ¿no? Muchos padres han aprendido a educar a sus hijos simplemente dando órdenes, pero no negocian con sus hijos, ¿no? ¿Y qué es negociar? Negociar es, yo tengo unas necesidades, yo tengo unas expectativas, la otra parte también tiene necesidades y también tiene expectativas. Entonces, ponemos esa información de ambas partes, la información propia de mis necesidades y la información propia de las necesidades de la otra parte, y comenzamos a conversar para encontrar beneficios para ambas partes, ¿no? Y ese tipo de interacción es una habilidad que tenemos que desarrollarla desde pequeños, ¿no? En casa hemos debido de aprender a negociar. Nuestros padres nos han debido de enseñar a negociar con ellos, ¿no? Si queríamos algo, nos han debido de enseñar, pero bueno, de muchas generaciones atrás, la educación en casa ha ido así, ¿no? Yo te digo lo que tienes que hacer y simplemente tú obedeces, ¿no? Eso, ¿no? Y aprender nuevas herramientas, es importante aprender nuevas herramientas. Bueno, en el entorno laboral, ahora con los cambios, temas tecnológicos, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir manteniéndonos vigentes con diferentes herramientas en el camino. Bueno, entonces seguimos avanzando ya para finalizar, pero ustedes me dirán, María Teresa, está bien, pero ¿y cómo puedo autoconocerme? María Teresa, ¿cómo puedo aprender a negociar? María Teresa, ¿cómo puedo comunicarme sin temor?
¿no? María Teresa, ¿cómo puedo construir mi identidad de empoderada, ¿no? Yo soy una persona que soy insegura. ¿Cómo puedo, no? ¿Cómo puedo convertirme en una persona empoderada, ¿no? Aparte de esos tips que he brindado y que los invito a que pongan en práctica, también pueden pasar por procesos de acompañamiento, ¿no? Yo los puedo acompañar en su proceso para construir esa nueva personalidad empoderada que se necesita desarrollar para cualquier área de la vida, no solamente en temas de trabajo, ¿no? Y ese tipo de personalidad se puede lograr siendo una nueva persona. ¿Y cómo podemos ser una nueva persona? Limpiando, ¿no? Pasando por un proceso alquímico de limpieza de creencias, de cambiando la información, la perspectiva de vida que tenemos, ¿no? Porque la perspectiva de vida que tenemos, ese sentir que tenemos, la forma en que actuamos en la vida, viene de todas esas experiencias que hemos tenido de niños, ¿no? De niños, de dónde venimos, ¿no? Del entorno donde nos movemos. Entonces hay que cambiar todo eso, ¿no? Hay que cambiar nuestras creencias, y poco a poco, conforme vamos cambiando las creencias, vamos cambiando nuestro diálogo interno, vamos gestionando mejor nuestras emociones, nuestro lenguaje también. Ya nuestras conversaciones ya no van a ser en modo víctima, sino hasta nuestras conversaciones van a ser más empoderadas también, ¿no? Vamos a tener otro tipo de conversaciones. También nuestra corporalidad, también como nos sentimos más seguros, más seguras, también nuestra forma de expresarnos corporalmente también va a cambiar, nuestra seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, pero cada persona es única, cada persona tiene un proceso, cierta información, cierta experiencia que ha vivido, entonces necesita un trabajo personalizado para hacer todos esos cambios que son beneficiosos realizar para construir esta personalidad empoderada, ¿no? Y haciendo todos estos cambios, ya vamos a ser esas personas, esos adultos empoderados que toman las decisiones necesarias para realizar las acciones necesarias y lograr nuestras metas dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento o en cualquier área de nuestra vida, ¿no? O en cualquier cambio que se nos presente en nuestra vida. Entonces, eso, y ya para finalizar, bueno, les comento que yo realizo este acompañamiento que les digo sobre transformar nuestras creencias, diálogos, y de acuerdo a la casuística de cada persona, diseño programas acompañamientos únicos de acuerdo a las necesidades de cada persona, ¿no? Por ejemplo, he acompañado a personas con temas familiares, con sus hijos, porque como ya les he comentado, lo mismo que se practica en casa, como familia, lo mismo se practica dentro de las empresas, ¿no? Entonces, no es el modo que nos relacionamos no son áreas divorciadas, se repite sistemáticamente ese tipo de patrones, ¿no? Entonces lo he visto, bueno, hago procesos de acompañamiento familiares para mejorar sus relaciones, procesos personales, por ejemplo, un caso de una chica que tiene una personalidad de ser insegura, acompañarla en un proceso para que de tener una personalidad más empoderada, personas perfeccionistas que de tanta perfección se viven la vida muy, muy estresados, muy cansados, entonces también hay procesos de acompañamiento únicos porque para cada persona el estrés se gatilla por diferentes motivos. El motivo, la causa raíz que activa el estrés no es única para todas las personas, ¿no? Cada persona, de acuerdo a su historia, de acuerdo a cómo percibe la vida,
hay algo que le está activando, que está gatillando ese estrés y ese cansancio, ¿no? Entonces son programas personalizados que yo realizo con cada persona. Temas, por ejemplo, para personas, mujeres que quieren disfrutar su maternidad y quieren iniciarse como emprendedoras digitales, ¿no? Programas de toma de decisiones de negocio también, porque hay personas que tienen negocios, emprendimientos y se encuentran indecisos. Entonces, bueno, como ya les contaba, tengo experiencia como auditora interna, soy ingeniera, entonces también puedo aportar desde ese lado, desde mi mirada como auditora dentro de sus propios procesos, ¿no? Y finalmente tengo un programa único donde yo acompaño a personas a emprender digitalmente. He diseñado un programa donde los acompaño a emprender digitalmente para que construyan modelos de negocios basado en su experiencia y conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy una emprendedora digital que transmito conocimiento basado en lo que soy, ¿no? Y yo profesionalmente soy ingeniera, soy auditora interna, soy mentora, soy coach. Entonces, toda esa experiencia que yo tengo, lo comparto, ¿no? Comparto en diferentes programas de acompañamientos de coaching que realizo con mis clientes, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Hay personas que me dicen, María Teresa, yo también quiero hacer lo que tú estás haciendo, por favor enséñame cómo lo haces, ¿no? Entonces nos sentamos y primero revisamos las habilidades que necesita una persona para iniciar en el mundo del emprendimiento. Si es que vienes del mundo corporativo y no tienes experiencia como emprendedora, entonces, o como emprendedor, hay una serie de habilidades a desarrollar en nuestro camino de ser emprendedoras para poder sostenernos en este camino de ser emprendedor o emprendedoras, ¿no? Aparte de los tips que les he dado de recursos propios, de negociar, de comunicarnos, hay otro tipo de skills necesarios para poder sostenernos en el camino de ser emprendedoras y poder transitar ese crecimiento de tamaño que les enseñé en la presentación, ¿no? Que las empresas, el tamaño de una empresa es, empiezas con una sola persona y de ahí poco a poco va creciendo la empresa a 10 personas, 1000 personas, ¿no? Entonces, para ir creciendo, para que nuestro emprendimiento vaya creciendo y se convierta en una empresa, hay que ir desarrollando ciertas habilidades, ciertos skills, ¿no? Y eso es lo que trabajamos en este programa de acompañamiento. Hacemos el reconocimiento de nuestros recursos propios, habilidades, experiencia, conocimientos, certificados, todo lo que somos, hacemos toda esa investigación. Y este programa de construir tu modelo de negocio para el emprendimiento, no solamente te sirve para que seas emprendedor, sino también te sirve, si es que trabajas para una empresa, también te va a servir, sobre todo en los primeros módulos, ¿no? Porque te va a ayudar a empoderarte, te va a ayudar a cambiar tu perspectiva dentro de la empresa. Entonces también, si eres una persona que quieres desarrollar estos skills como emprendedor para usarlos dentro de una empresa, también te va a servir, ¿no? También pasamos por un proceso de conocimiento, ¿no? En toda la masterclass les he dicho, ¿no? Que para mejorar las relaciones laborales tenemos que aprender a observar, a conocer a la otra parte, la personalidad de la otra parte. Lo mismo, ¿no? Para ser emprendedores también tenemos que conocer a la comunidad que queremos servir, a quienes queremos ayudar, ¿no? Entonces, el proceso de conocer a la otra parte
debería ser una habilidad innata en nosotros, que tendríamos que desarrollar, ¿no? Conocer a nuestros hijos, conocer a nuestros padres, conocer a nuestros jefes, conocer a nuestro cliente. ¿Cómo los conocemos? ¿Nos interesamos por conocerlos? A veces, muchas veces no, ¿no? Y basado en esa información comenzamos a diseñar servicios, productos, precios, pasamos por una estrategia de marketing y bueno, y les ayudo a construir sus tiendas virtuales en Facebook o en Hotmart, ¿no? Y ya para las personas que desean iniciar un camino del emprendimiento, un camino paralelo a su trabajo dependiente, ir desarrollando o ir tomar conocimientos sobre el emprendimiento y eso, ¿no? Para quien tenga curiosidad, ya lo conversamos por interno y les voy comentando más detalladamente, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, muchas gracias por participar de la masterclass. Ya en el transcurso de hoy y mañana voy a ir coordinando con ustedes conversaciones privadas para revisar su caso dentro de su entorno laboral y ver cómo poder ayudarlos para que sigan creciendo profesionalmente o quizás tengan alguna meta, alguna idea, algo que quieran concretar en lo que queda del año o algo que quieran concretar en el próximo año, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias chicos por participar y no sé si se desean despedir con alguna reflexión, palabra de despedida para cerrar esta masterclass. Gracias Guadalupe, gracias Yahoo. Gracias, muchas gracias. Y gracias, Rosemary, gracias por tu acompañamiento. Bueno, gracias, chicos. Nada, que tengan lindo inicio de semana y estamos en contacto en privado. Gracias. Lindo día. Bye, bye.